¿Se acuerdan que la clase pasada comenzamos a ver la unidad de electricidad? Que yo les adelanté que esta unidad es interesante, está muy buena porque a fin de cuentas les va a dar las herramientas básicas, los rudimentos de electrotecnia, para que a fin de cuentas después ustedes puedan dimensionar o diseñar un sistema de sonido. En el caso de esta asignatura lo que van a ver es cómo influye los tipos de conexionado, por ejemplo, qué cosas tenemos que tener en cuenta para hacerle el conexionado entre amplificadores y altavoces, ¿sí? Cómo modelar esos elementos de manera eléctrica y cómo poder predecir, a fin de cuentas, ciertas variables eléctricas que son claves a la hora de hacer esas conexiones. Y más adelante, cuando eh, este contenido esté un poco más desarrollado, les va a poder permitir quizá hacer un diseño de un sistema de sonido en función de las necesidades de la actividad que se vea involucrada. Entonces comenzamos de lo más básico. Voy a hacer como un breve repaso. Entonces partimos de lo más básico, que era pensar que eh, la unidad más pequeñita que podíamos pensar que compone a la materia no es la más pequeñita, pero eh, vamos a considerar que lo más pequeño, el modelo más pequeño simplificado que podemos tener de la materia es el concepto de átomo, ¿sí? Y que el átomo estaba conformado por un núcleo que tenía neutrones y protones, que era la parte que más masa tenía de ese átomo, y que alrededor de ese núcleo estaban orbitando los electrones. Dijimos que los protones tenían carga positiva y los electrones carga negativa. Bien, entonces ahí hablando de carga ya dijimos que la carga estaba asociada a una cierta interacción, o sea que al haber cargas, la presencia de cargas, iban a haber fuerzas, ¿sí? Se iban a generar fuerzas. Y esto es una parte fundamental de la electricidad. Eh, por otra parte, cuando ya empezamos a hablar de lo que era un circuito eléctrico, dijimos que lo que circulaba en ese circuito, valga la redundancia, eran esos electrones, que esos electrones son portadores de carga. Y dijimos que esas cargas son negativas, las cargas de los electrones. Pero ¿qué sucede? Que esos electrones libres que circulan por los conductores y a fin de cuentas lo que hacen es proveer energía desde una fuente de tensión, por ejemplo, de un generador, de un tomacorriente, a cualquier dispositivo, eh, lo que hacen es trasladarse por el circuito justamente y transportar energía. Pero pensábamos que esos electrones que tenían carga, la carga que tenía un electrón era muy chiquitita, era un valor muy pequeño, entonces no nos convenía pensar a la carga por la carga, o sea, definir la unidad de carga como la carga de un electrón, porque es muy, muy chica, un orden muy pequeño. Entonces, agrupábamos un montón de electrones y definíamos la unidad Coulomb o coulombio, que era 6,25 por 10 a la 20 algo, no me acuerdo el número exacto, de, de electrones, de cargas del electrón, digamos. Entonces, un Coulomb va a corresponder a la carga que tienen todos esos electrones juntos. Bien, es una forma de definir una unidad asociada a la carga. ¿Sí? Y esa carga eléctrica a nosotros eh, nos va a interesar también tener una medida de qué cantidad de carga eléctrica en coulombios, o sea, en esta unidad que acabamos de definir, va a circular por el circuito o en las distintas partes del circuito. Por ahora venimos analizando circuitos muy básicos en los que había una única corriente quizás, o dos a lo sumo, pero creo que vimos por ahora una sola corriente. Entonces,
Lo que ocurre es que esas cargas van a circular a un determinado ritmo, ¿sí? Y ese ritmo, cuando hablamos de ritmo, hay un tiempo de por medio, ¿no es cierto? Entonces, la idea sería definir a la corriente, que es otra variable eléctrica, como la cantidad de cargas en coulombios que circulan por segundo, ¿sí? ¿Cuántas de esas carguitas están circulando en el circuito? Cada una unidad de tiempo, que sería cada un segundo. Esa variable corriente la representábamos con la letra I y la medíamos en qué unidad. ¿Se acuerdan en qué unidad medimos la corriente? ¿En amperes? En amperes, exactamente. Y ya me adelanté a la primera pregunta, pero bueno, la otra pregunta previa era ¿en qué unidad medíamos a la carga eléctrica? ¿En coulombs? Ajá, ¿Coulombs? en coulombs, exactamente. O coulombio en castellanizado sería, ¿no? Bien, tenemos esas dos variables. Una que me da una idea de la cantidad de carga, por así decirlo, que la representamos con la letra Q, y después el ritmo al cual circulan esas cargas por el circuito con respecto al tiempo, o sea, el flujo de cargas con respecto al tiempo, se llama corriente, lo representamos con la letra I y su unidad es el ampere. Otra de las variables que definimos era la tensión o diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, ¿yo la puedo medir en un punto determinado, en un único punto? Siempre se No, medía se entre dos medía, puntos. Ah, Sí, exactamente, es así. Se medía entre dos puntos. Creo así que no. Pero quería disculpar por la bala interrumpido, pero no quería decir eso, que sí se medían dos puntos y que quería consultar. ¿Eran dos puntos? O sea, uno del lado positivo y otro del lado negativo, ¿puede ser? podés tomar esa referencia o podés tomar otra. No necesariamente tiene que ser de esa manera. Nosotros, cuando nos metamos ahora a repasar un poquito la parte de polaridad, nos va a dar quizás, de acuerdo al sentido de circulación de la corriente que vos fijes, esa tensión que va a tener signo positivo o signo negativo. Pero en definitiva podés tomarla, si coincide con tu polaridad, esa tensión es positiva, y si te da la inversa de la polaridad que vos consideraste, te va a dar como una tensión negativa. Pero en definitiva, esa decisión de la forma de establecer la polaridad es variable, digamos, no hay una que esté bien y otra que esté mal. Hay una que es más cómoda que otra. Cuando vos estableciste el sentido de circulación de la corriente, después esto lo vamos a ver, ¿no? Pero cuando uno medianamente ya sabe qué corrientes, o sea, hacia dónde circulan las corrientes, en general obtiene todos valores positivos de tensión. Si vos llegás a considerar alguna corriente en un sentido que no corresponde con el sentido físico que circularía esa corriente, o sea, elegiste una orientación opuesta de esa corriente, la tensión te va a dar de signo menos. Entonces, al calcular quizás en ese punto en particular, o mejor dicho, en ese dispositivo que tiene una determinada caída de tensión, te dé negativo porque la corriente la elegiste circulando en un sentido inverso al que le correspondería. Quizá quedó medio enroscado, pero ahora creo que con algún ejemplo más práctico creo que lo vas a entender a esto. A ver, que miro el chat, que bien. Ah, ahí Francisco dice, perdón, no, está bien, Francisco, no hay problema. Entonces, habíamos dicho que, como bien respondieron ustedes, que esa tensión se medía siempre entre dos puntos y estaba vinculado con la energía que tenía que
ceder, ¿sí? O sea, o recibir o entregar cada culombio de carga en ese camino de un punto hacia el otro del circuito. Eso sería la tensión, ¿sí? Recuerden que siempre pensábamos que cada una de esas carguitas, y esto lo enfaticé bastante, cada una de las cargas siempre salía de la fuente de tensión, en general del generador, vamos a decirlo de forma genérica por ahora, del generador, salían con energía. Cada una de esas cargas transporta energía y se las envía a alguna parte del circuito. Por ejemplo, el ejemplo que vimos del televisor. Cada una de las cargas transportaba X cantidad de joules de energía para brindársela al televisor, para que el televisor use energía para cumplir su función. Una vez que ese televisor recibe esa energía, esas cargas retornan de vuelta al generador, pero con menos energía. Bien. Entonces, la diferencia de potencial o tensión está asociado a esa energía que entrega cada una de esas cargas para ir desde un punto del circuito, o sea, por ejemplo, a uno de los bornes o terminales de ese televisor con respecto al otro, por ejemplo. Bien, que ese es un ejemplo que vimos. Después había otra magnitud que también estaba asociado a la energía, que era la potencia, que me daba una idea de la energía que recibía o entregaba un determinado dispositivo con respecto al tiempo, sea por segundo. Bien, entonces a través de la corriente, la tensión y la potencia, nosotros ya teníamos un montón de información de cómo se va a comportar nuestro circuito. ¿Sí? Ah, pensé que querían preguntar algo. Y por otro lado, había una cuarta variable que estaba vinculada a la oposición de cualquier dispositivo o cuerpo a la circulación de las cargas, o sea, al flujo de cargas, a la corriente. ¿Cómo se llama esa variable? La resistencia, profe. La resistencia, exactamente. Valentino, creo que era quien respondía. Sí, exactamente, la resistencia. Y había una ley importante que creo que yo en las presentaciones no la dejé escrita, pero sí estuvimos utilizando las fórmulas que enuncia esa ley, que es la ley de Ohm. Bien, me salté un poquito porque veníamos pensando en variables y la unidad que le corresponde. Ya hablamos de corriente. Me salté la tensión. ¿La tensión en qué unidad se medía? La tensión o diferencia de potencial. Voltios, puede ser. Sí, en voltios, exactamente. Entonces ya tenemos corriente en amper, tensión en voltios, potencia, que era energía con respecto al tiempo. ¿En qué unidad se mide la potencia? ¿En watts? En watts, exactamente, o vatios, si lo quieren castellanizar. Sí, y nos queda la última que era la resistencia. ¿En qué unidad medíamos la resistencia? En ohmios, exactamente, Nico. Justamente en honor a quien enunció la ley, que es la ley de Ohm, ¿no es cierto? Entonces, tenemos las 4 magnitudes eléctricas y las unidades que les corresponden a cada una. Y a su vez teníamos una serie de expresiones matemáticas en base a esa ley de Ohm, que ¿qué nos vinculaba a la ley de Ohm? La tensión o la diferencia de potencial que ocurre en bornes de una resistencia al circular por ella una corriente. ¿Sí? La famosa fórmula B es igual a R por I. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Que lo vimos. O sea, la ley de Ohm me vinculaba
el valor de la resistencia en ohmios con la corriente que circula por ella y con la tensión que se va a generar en bornes o en los terminales o en los dos extremos de esa resistencia. Son tres variables: resistencia, corriente y voltaje. Cualquiera de las dos que yo tenga de esas tres me permite deducir la que no tengo. Siempre que tengo dos variables, que conozco dos y tengo una expresión en donde se vinculan tres de esas variables, conociendo dos yo puedo despejar la tercera, que es para esto que vamos a utilizar la ley de Ohm, ¿no es cierto? Entonces en la clase pasada estuvimos viendo qué pasaba si la resistencia valía tanto y la corriente valía tanto. Hallábamos la tensión, el valor de B. Pero ahora, ¿qué pasaba si la resistencia cambiaba, valía tanto, y yo no sé qué corriente circula, sino que sé que en sus bornes, en sus dos extremos, tengo determinado valor de tensión, tantos voltios? Bueno, conociendo B y conociendo R, podía hallar I, que sería la corriente que iba a circular. Y el último caso era, conozco, o sea, no sé, no conozco la resistencia de este dispositivo. ¿Cómo hago para hallarla? Bueno, aplico una tensión en sus bornes. Al aplicar una tensión, una diferencia de potencial, va a tender a circular una corriente por ese dispositivo. Y si yo puedo medir la tensión en voltios y la corriente que circula en amperios, puedo dividir esas dos variables y hallar la resistencia de ese dispositivo. Una vez que ya tenemos esa base, que es lo que vimos en la clase pasada, vamos a introducir ahora dos leyes que son fundamentales en electrotecnia, tanto en electrónica como quizá en eléctrica, que se conocen como leyes de Kirchhoff. Creo que en verdad se pronuncia Kirchhoff, pero yo siempre lo escuché nombrado como Kirchhoff y voy a mantener esa forma de pronunciación. Y bueno, obviamente adquiere el nombre en honor a quien describió estos fenómenos, digamos, estas expresiones, estas leyes por primera vez. ¿Para qué nos van a servir esas dos? Ya les adelanto que son dos leyes de Kirchhoff. Bueno, en conjunto con la ley de Ohm, que ya les enuncié anteriormente, ya la estuvimos repasando, nos van a resultar de suma utilidad para hallar los valores de corriente y tensión eléctrica en cualquier lugar del circuito eléctrico. Bien, en cualquier punto. Nos va a permitir hallar la tensión entre cualquiera de dos puntos de mi circuito y la corriente que circula por cualquiera de los puntos de ese circuito. Bien. Antes de meternos en las leyes de Kirchhoff, vamos a introducir unos conceptos que son el de malla, rama y nudo. Siempre hablando de circuitos eléctricos, ¿no? Si recuerdan, cuando nosotros ya empezamos a establecer los modelos circuitales, cuando queríamos hablar de una pila en un circuito eléctrico, y por ejemplo, que esa pila está conectada a través de un cable a una lamparita, por ejemplo, nosotros no dibujábamos una pila, un par de cables y una lamparita, sino que establecíamos lo que se llama un modelo circuital, que cada uno de esos dispositivos tiene asociado un determinado dibujito, un gráfico. En el caso de la fuente, ¿se acuerdan? La fuente de tensión, que la pila no es otra cosa que una fuente de tensión continua, tenía un determinado gráfico, un modelo asociado. Los cables, los conductores son líneas en ese modelo circuital y posiblemente a esa lamparita la podamos modelar como simplemente una resistencia, que era esa especie de rayito, ¿no es cierto? Que lo modelábamos así.
Bien. Ahora, cada uno de esos circuitos se va a complejizar un poco más. No va a ser tan simple como los que veníamos viendo. Entonces tenemos que definir otros conceptos, que son estos tres: el de malla, rama y nudo. Sigamos. ¿A qué le vamos a llamar malla? Va a ser un camino cerrado que va a resultar de recorrer un esquema eléctrico, un circuito eléctrico, en un mismo sentido y regresando al punto de partida. O sea, tenemos que hacer como una especie de bucle, ¿sí? Pero no podemos pasar dos veces por el mismo lugar. O sea, tenemos que empezar en un punto y volver al mismo punto, pero no podemos hacer esto. No puede tener un rulo, ¿sí? No podemos pasar dos veces por el mismo lugar. Veamos el ejemplo del siguiente esquema circuital o modelo circuital. Esto que se ve a la izquierda, ¿qué sería? La fuente de tensión de Una un fuente de voltio. tensión. Lo segundo que dijiste no llegué a entenderlo, perdón. Una fuente de tensión de un volt sería, profe. De un volt. Ojo que no, que diga V1 no quiere decir que tenga un voltio, sino que es como una nomenclatura para hacer referencia a esa fuente de tensión. Esta sería la fuente V1, que no se confunda con que V1 quiere decir que tiene un volt, no necesariamente. Puede tener un voltaje, o sea, una diferencia potencial o una tensión X, esto. Pero nos sirve darle un nombre para decir, bueno, cuando tenemos que hacer referencia a esta fuente V1 va a ser la encargada de proveer de energía a este circuito. Ya le pusimos un nombre. Bien, para eso sirve ese V1. Pero sí, es correcto que es una fuente de tensión, exactamente. Y este simbolito que se ve acá, ¿a qué les hace acordar? ¿De qué es alterna? De que es alterna. Fíjense que el simbolito es muy parecido a una forma de onda que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Qué forma de onda es esa? Es un ciclo de una forma de onda que ya conocen. Senoidal. Es una senoidal, exactamente. Esto ya nos está indicando esta forma de modelar esta fuente, que va a ser una fuente de alterna. ¿Se acuerdan que eso estuvimos hablando también en la clase pasada, que hicimos una distinción entre fuentes de continua y fuentes de alterna? Básicamente la fuente de continua, más allá de que varíe la tensión en sus bornes, o permanezca constante, que es lo que comúnmente va a suceder, la idea es que nunca adquiere valores negativos de tensión. Una fuente alterna, como su nombre lo indica, va alternando los valores de tensión eléctrica en sus terminales, positivo y negativo, en valores que van a adquirir una tensión positiva y valores que van a adquirir una tensión negativa. Va a ir alternando el signo de esa tensión. Quizá, y obviamente al ir alternando se va a generar como una especie de forma de onda, que es muy, perdón, que es muy parecido al como modelábamos el sonido al principio, ¿se acuerdan? Que veíamos que una senoidal la interpretábamos como una variación de presión sonora, que era quizás en el primer semiciclo positiva y en el segundo negativa. Bueno, esto pasa lo mismo pero con la tensión. En el primer semiciclo adquiere valores positivos de tensión y en el segundo semiciclo, en la segunda mitad del ciclo, valores negativos. Pero lo bueno, que ya les adelanté la clase pasada también, era que no íbamos a tener que trabajar con valores que vayan cambiando todo el tiempo, sino que podíamos establecer un valor, si se quiere, equivalente en términos de la potencia que se disipa, a este valor que va variando en el tiempo, ¿sí? Y ese valor que yo lo puedo pensar equivalente a una tensión continua,
del mismo valor. ¿Se acuerdan cómo se llama? Como una especie de promedio que me va a permitir modelar esto que alterna de la misma manera que una fuente continua. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, va de vuelta. Si decimos que esta fuente va alternando en el tiempo, va a adquirir valores positivos de tensión y negativos de tensión. Cuando nosotros queríamos calcular, por ejemplo, la corriente que circula por R1, por ley de Ohm, sabemos que es B sobre R, B dividido R. Pero esa B va variando. O sea, esa B vale al principio 0 volt, después quizás tiene un máximo de 20 voltios, después vale 0, después vale menos 20 voltios. Va cambiando todo el tiempo. Entonces necesitamos algo que nos caracterice a esta fuente a través de un único valor, un valor constante. ¿Se acuerdan que había varias formas de pensar un valor constante de una forma de onda que va alternándose? Una era pensar en la amplitud de esa onda, ¿no? Pensar como el máximo valor, el valor de pico que habíamos definido. Otra forma era pensar en el valor pico a pico, que era la distancia medida en voltaje entre el valor máximo y el valor mínimo. En el ejemplo que yo di anteriormente, de que tenía más 20 y después menos 20, el valor de pico sería 20 voltios y el valor pico a pico sería 40 voltios. O sea, de menos 20 a 20. ¿Sí? Hay otro valor muy importante que me daba como una suerte de promedio de la variación de esa senoidal y que me permitía compararlo con un valor de tensión que siempre se mantenía constante. La pregunta es cómo se llamaba ese valor, que no es ni el de pico ni el de pico a pico. Bueno, ya se los digo, así podemos continuar. Ese es el valor eficaz, lo que definimos como valor eficaz. ¿Sí? Que es un concepto que va a ir apareciendo en la carrera, de a poquito lo van a ir entendiendo, se va a ir internalizando eso. En el caso de un circuito eléctrico lo pueden pensar como una forma de modelar una variación de tensión que va alternando, que va a ir variando con el tiempo, equivalente a algo que se mantiene constante. Entonces, vuelvo al ejemplo. Si esta tensión varía entre 0, después se vuelve 20, después se vuelve 0, después menos 20, y va alternando todo el tiempo, nosotros no sabremos con qué valor entrar acá para calcular la corriente, para hacer ese B sobre R. Bueno, a través de una tensión eficaz, nosotros podemos decir, bueno, la tensión eficaz correspondiente a esa fuente de tensión, si es senoidal, su valor eficaz va a ser igual a el valor de pico sobre raíz de 2. ¿Sí? O sea que nos va a quedar 20, que era el valor de pico, dividido raíz de 2. ¿Sí? Que nos daría algo así como 14 voltios. Entonces vamos a poder aplicar la misma ley de Ohm, pensando en vez de que esto va alternando todo el tiempo, que se comporta de manera equivalente a una fuente de tensión de continua, cuyo valor es este valor eficaz que les mencioné. ¿Sí? Que sería aproximadamente, si no me equivoco porque lo hice mentalmente, 14 voltios. Pero habría que hacer 20 dividido raíz de 2. Si alguno puede hacer ese cálculo, ya lo corroboramos. Sí, profe, 14. 14.14 me dio. Bien, buenísimo. Yo no recuerdo bien si en acústica física habíamos definido el valor eficaz. Pero bueno, es algo que va a aparecer tanto en la parte de acústica como en la parte de electrotecnia. Es un concepto muy interesante. Para explicarlo de una manera simplificada, voy a tratar
darles como una definición quizá no del todo estricta en términos técnicos, pero es algo que nos permite modelar una magnitud que varía en el tiempo como algo que se mantiene constante, con un valor que el valor ese constante que elegimos no es arbitrario, no es cualquiera, sino que está vinculado con esa variable que va alternándose en el tiempo. ¿De qué manera se vincula? Bueno, ahí está lo complejo, se vincula en términos energéticos, es como una especie de promedio de la energía que disipa o que carga esa señal. En el caso de un circuito eléctrico está vinculado con la potencia media que se disipa en una resistencia. ¿Sí? Pero lo importante que les tiene que quedar en claro de este concepto es que la tensión eficaz es un valor constante que nos va a permitir realizar los cálculos de, en circuitos en donde aparezca una tensión que sea alterna. Si yo ya sé que es senoidal, puedo aplicar las mismas fórmulas que venimos aplicando con tensión continua, pensando en vez de que tenemos una fuente de tensión alterna, que tenemos una fuente de tensión continua cuyo valor de tensión es la tensión eficaz, correspondiente a esta fuente. ¿Bien? Bien. Vuelvo a lo que estábamos, que me fui un poco en repaso de clase anterior, pero está bueno aclararlo a esto. Volvemos al concepto de malla. Voy a repasar la definición, así volvemos a entrar en tema. Habíamos dicho que era un camino cerrado, como una especie de bucle, que teníamos que recorrer un esquema eléctrico, un circuito, en un mismo sentido, regresando siempre al punto de partida, pero sin pasar dos veces por el mismo lugar. Entonces, supongamos que yo elijo arbitrariamente este punto. Se ve el puntero del mouse de la compu ahí, ¿no? En la pantalla, ¿lo ven? Sí, se ve. Bárbaro. Entonces, fíjense, yo me empiezo a mover, recorro en este sentido y vuelvo al mismo punto. ¿Bien? Eso lo podría pensar como una malla. Después podría elegir este otro punto. El sentido de circulación es arbitrario también. Yo podría haber hecho esto. Podría haber sido antihorario. El sentido de giro. Yo decidí tomarlo en sentido horario, como van las agujas del reloj. Y volví al mismo lugar. Puedo hacer lo mismo desde este punto, en sentido horario. Me voy moviendo, recorro, llego al mismo punto. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa podría haber hecho? Y en vez de decir, bueno, recorro acá esta resistencia, seguía y me iba hasta la siguiente. Me vengo acá, recorro R2, sigo por acá, sigo por acá. Si volviera por acá, ya estoy haciendo trampa, porque ya pasé por acá. Si yo vine por acá y vuelvo a girar acá, eso ya no sería una malla, porque estoy pasando dos veces por el mismo lugar. Entonces, no puedo volver por acá. Tengo que seguir sí o sí por acá, tengo que seguir por acá. Listo, volví al mismo punto. ¿Cuántas mallas tiene este circuito? De acuerdo a lo que acabo de mostrar. Dos. A ver. Pueden ser 4 por eso de los distintos sentidos que se pueden tomar. A ver, repasémoslo. Vamos con una. La primera que marqué. Arranco de acá. Vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá. Bajo por acá, paso por R1. Pego la vuelta. Vuelvo paso por primera vez por el generador, por la fuente de tensión. Vuelvo al mismo punto. Esa es una malla.
Bien. Después comienzo de acá, o podría comenzar desde acá o desde acá. Me va a dar exactamente lo mismo. Suponga que comienzo de acá. Vengo por acá, atravieso R2, vengo por acá, vengo por acá. Puedo o seguir por acá o irme por acá arriba. Vamos a hacer la que atraviesa R1. Vengo por acá, atravieso R1, vuelvo al mismo lugar. ¿Sí? Ahí abarqué esta malla y esta malla. Como las dos divisiones grandes que se ven como si fuesen rectángulos del circuito. Y hay una tercera malla que es la que abarca desde la fuente, pero si yo me vengo acá, ya sería equivalente a la primera. No puedo bajar por acá, sigo caminando, sigo recorriendo. Ahora recorro R2 en lugar de R1. ¿Sí? Vuelvo, si vengo por acá, ya habíamos visto que eso no se podía. Vuelvo, recorro a la fuente de tensión. Entonces fíjense la distinción entre cada una de las mallas. Esta malla, la que podría llamar malla 1, me estaría abarcando la resistencia número 1, R1, y la fuente de tensión. La malla 2 me estaría abarcando la resistencia 2, la resistencia 1 y listo. Y una tercera malla, fíjense, la que abarcaba la fuente y R1 ya está. La que abarcaba R1 y R2 ya está. Pero hay una tercera que abarca la fuente y R2, que es esta que estoy marcando acá. O sea que son 3 mallas. Esa sería M1, esa sería M2, y la grande sería M3. ¿Sí? Son esos bucles, esos caminos que parten de un punto y vuelven al mismo lugar y no pasan por un mismo punto. No se repiten. Bien, cualquier cosa lo vamos a ir repasando a esto porque es una definición por ahora muy nueva. Pero la idea es pensar en estos bucles o caminos que parten de un punto y vuelven al mismo lugar. Por otro lado, vamos a denominar rama de un circuito a un camino por el cual va a circular una única corriente. Y a su vez se van a crear nudos cuando existan uniones de diversas ramas. O sea, vamos a llamar nudo de un circuito a un punto al cual concurren múltiples ramas. Bien, como dijimos que cada una de las ramas, en cada una de las ramas circula una única corriente, en un nudo van a ingresar y se van a ir varias corrientes. Bien. O sea, van a concurrir múltiples corrientes en un nudo. Vamos a ver el mismo circuito anterior y fíjense que acá hay 2 puntos bien marcados en negro. ¿Sí? Fíjense, eso van a representar los nudos del circuito. ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Bueno, porque puedo pensar que en esos puntos hay distintas ramas, que son las que unen un nudo con el otro. Fíjense, una podría ser esta que se ve aquí, que sería la que incluye a la fuente de tensión. Esa podría ser una primera rama. Por acá va a circular una única corriente. Bien. Después podemos pensar en una segunda rama, que sería esta de acá, la que incluye a la resistencia 2. Perdón, me adelanté. En la rama 1, como dijimos que en cada rama circula una única corriente, a esa corriente ya la denominamos I1, que sería una corriente que circula por ahora en este sentido. Definimos este sentido de circulación. Bien.
Les decía entonces que puede haber una segunda rama, que sería la que conecta este nudo 1 con este nudo 2, y que por ahí va a circular una única corriente que podemos llamar I2. Bien, y desde este nudo hasta este nudo hay otra rama más, que es la que incluye a la resistencia R1, que podemos llamarla R3, o sea, rama 3, y que va a tener asociada una circulación de corriente I3. ¿Hasta ahí me vienen siguiendo? ¿Se va entendiendo? ¿De a poquito? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. En la rama 3, ¿no va a circular la corriente de la malla 1 y 2? Ojo que ahí se mezcló un poquito el concepto de malla con rama. Puede ser que te hayas querido referir a rama 1 y 2 en vez de malla. Claro, en realidad, o sea, Porque sin... acordate que Ajá. la malla, por ahora no viste la aplicación, no vimos la aplicación de las mallas, pero nos van a ser más útiles para hallar tensiones en el circuito. Y las ramas o los nudos son útiles para hallar corrientes en el circuito. En eso va a concluir este análisis, digamos. Por ahora es entender bien qué es una malla, qué es una rama, qué es un nudo. Si se entiende eso, después vamos a ver las leyes de Kirchhoff, que vemos la aplicación de estos conceptos, digamos. Por ahora son definiciones preliminares. Lo que estás enunciando vos sería como la primera ley de Kirchhoff. Creo que a lo que estás apuntando es eso, que digamos, la suma de corrientes entrantes tiene que ser igual a la suma de corrientes salientes en un nudo. ¿Algo así quisiste decir? Claro, yo me refería si a la rama 3 no circulaba más de una corriente. Eh, lo único que tenés por acá es un único conductor que te vincula el nudo 1 con el nudo 2. No vería la forma de que circulen varias corrientes. Si te referís a que puede pensarse como la suma de corrientes de otras ramas, sí, es correcto. Pero, digamos, si ya pensás esa suma como una única corriente, compuesta por la suma de otras, no deja de ser una I3, digamos, una única corriente. O sea, en una rama no pueden circular más de una corriente. No sé si responde a la pregunta. Sí, entendí mejor. O sea, en estos caminos, en este camino de acá a acá, no podría haber dos corrientes. Y ahora va a quedar un poco más claro eso, por qué es así, cuando veamos la ley de Kirchhoff, la primera, la ley de corrientes. Pero en definitiva lo que va a pasar es que esta corriente I1 que está entrando a este nudo puede pensarse como que ingresa, ¿sí? Al haber dos, o sea, con este sentido que establecimos, al ser I2 saliente de ese nudo e I3 también saliente de ese nudo, nos va a quedar que la corriente entrante va a ser I1 y las salientes son I2 e I3. Entonces, como este punto no puede almacenar energía, no puede quedarse con cargas, no las puede acumular, sino que todo lo que entra tiene que salir, bueno, vos podés pensar que esto que está entrando por acá se está repartiendo después un poquito para acá y un poquito para acá. Esa es un poco la primera ley de Kirchhoff o ley de corrientes. Que la suma de corrientes entrantes te tiene que dar igual a la de corrientes salientes. O sea que te permitiría hacer la igualdad de decir I1 es igual a I2 más I3. O sea, esta corriente que entra después se reparte en esta que sale y en esta que sale. Vamos a enunciarla formalmente. Dijimos que las leyes de Kirchhoff son dos. Está la primera ley de Kirchhoff o ley de corrientes y la segunda ley de Kirchhoff o ley de tensiones. La primera nos dice que en todo nudo la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes, que fue un poco lo que estuve adelantando.
Vamos con otro ejemplo. Analicemos este caso. Tenemos ¿cuántas ramas ven en ese circuito? A ver si se entendió el concepto de rama. ¿4? María dice 4, María Carolina. Valentino dice 4. Hay unanimidad en 4 por ahora. ¿Quién más? Sí, es 4. Exactamente. Y fíjense que por cada una de esas ramas, por definición, circula una única corriente. Es decir que estamos viendo en ese gráfico, en ese esquema eléctrico, 4 corrientes. ¿Bien? ¿Cuáles serían las corrientes entrantes? Las que ingresan a este circulito negro que se ve acá, que sería un nudo, ¿no? I2, I3. I2 e I3, porque se están dirigiendo hacia el nudo. Bien, apuntan hacia ese nudo. Entonces serían corrientes entrantes. ¿Cuáles serían las corrientes salientes? I1 y 4. Exactamente. Entonces, por la primera ley de Kirchhoff o ley de corrientes, nosotros vamos a poder establecer la igualdad que se ve ahí debajo. Que la suma de las corrientes entrantes, o sea, en este caso, I2 más I3, va a ser igual a la suma de las corrientes salientes, o sea, I1 más I4. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, si de a poquito podemos ir hallando corrientes de este circuito de distintas formas, ya al conocer 3 de esas corrientes, a través de esta igualdad que planteamos por esta primera ley de Kirchhoff, podemos despejar la cuarta, podemos despejar otra incógnita más. Entonces, nos va a resultar útil para despejar las variables eléctricas. En este caso puntual, la corriente. Volvamos a este ejemplo. Perdón, no es que volvemos, sino que este ya sería otro ejemplo porque aparecieron más resistencias que el caso preliminar que yo les mostré. En el caso preliminar había una R1 y una R2. Acá apareció otra resistencia y acá apareció otra resistencia. Sin embargo, fíjense que en términos de nudos sigue siendo muy similar. Por lo tanto, el circuito está compuesto de las mismas ramas, que era esta, la que habíamos dicho que era la número 1, la rama 1. Esta anteriormente era la rama 2, ahora en este caso está denotado como 3, pero no deja de ser la misma. Y acá habría una tercera rama. Bien. Con ese sentido de circulación de corriente que se estableció en este esquema eléctrico, ¿cómo quedaría la primera ley de Kirchhoff o ley de corrientes? ¿Cómo quedaría la igualdad? O lo pregunto de otra manera, ¿cuáles son las corrientes entrantes y cuáles son las corrientes salientes? Es un poquito capciosa la pregunta. Puede ser que queda I1 igual a I2 más I3. Sí, te voy a... sí, es correcto. Te voy a preguntar ahora cómo te diste cuenta para llegar a eso. Y porque se mantiene la igualdad cuando I1 entra y después cuando I1 sale también.
O sea, en Exactamente. una está I2, I3 entrando, saliendo, y en otra están I2 e I3 entrando. Entonces es como que siempre va a quedar eso de I1 igual a I2 más 3. Exactamente. O sea, ahí ya te diste cuenta de que es independiente del nudo que estés considerando, lo cual le da cierta veracidad, perdón, a esta ley, porque si no, si se validase en el nudo 1, pero no en el nudo 2, y yo ya dudaría de aplicar esta primera ley de Kirchhoff porque no se valida siempre. Bueno, acá quedó demostrado de que si yo tengo dos nudos, más allá de que en algún nudo una determinada corriente entre y en el otro nudo quizás salga, si yo establezco el sentido de circulación de las distintas corrientes del circuito, la igualdad sigue siendo válida, que es lo que recién quedó demostrado. O sea, siempre termino llegando a lo mismo, ya sea en el nudo 1, que me quedaría que la entrante es I1 y las salientes son I2 e I3, como en el nudo 2, que las entrantes son I2 e I3 y la saliente es I1. Pero fíjense que más allá de que quizás en el término de la izquierda de la igualdad primero aparece una variable y en el término de la derecha la suma de las otras dos, al ser una igualdad esto es indistinto en qué lugar aparece cada una. O sea, estamos hablando de expresiones equivalentes. Bien, segunda ley de Kirchhoff o ley de tensiones. ¿Qué nos dice? Acá entra en juego el concepto de malla que definimos anteriormente. Acá vamos a ver la aplicación de ese concepto que vimos. ¿Qué nos dice la segunda ley de Kirchhoff? Al recorrer una malla en sentido arbitrario, quiere decir que es indistinto si es sentido horario o antihorario, ¿qué va a ocurrir? Que la suma de las tensiones en las resistencias es igual a la suma de las tensiones en las fuentes. Y fíjense que dice respetando la polaridad. ¿Sí? Vamos a ver algún ejemplo. Veamos este ejemplo particular y repasemos un poco el concepto de polaridad. En este caso, yo ya les estoy dando una ventaja que sería establecer la polaridad de cada uno de los dispositivos que forman parte del circuito. ¿De qué manera les estoy dando esa información? Fíjense que hay un signo más y un signo menos en cada uno de los extremos o bornes de esos dispositivos que conforman el circuito. ¿Cuáles son esos dispositivos? Bueno, está B1, B sub 1, digamos, que es una fuente de tensión alterna. Está R1, que es una resistencia. R2, que también es una resistencia. R3 y R4. Todas resistencias. Si recuerdan la clase pasada, dijimos que el generador, o sea, quien provee de energía a la señal, que en este caso es una fuente de tensión, lo que hace es brindarle, o sea, justamente como lo que hace es aportar energía, las cargas van a salir de este dispositivo, valga la redundancia, cargadas o con más energía que cuando retornen, que cuando vuelvan por aquí debajo. Por lo tanto, al salir, las cargas salientes le atribuíamos el signo positivo. Y las cargas entrantes, o sea, de este otro extremo, el signo que le correspondía era negativo. Por otro lado, en un elemento resistivo, o sea, no en un generador, en una fuente, sino en una resistencia, en algo que se opone a la circulación de corriente, ¿qué sucedía? Y bueno, acá venían todas las cargas con un montón de energía. Pero ¿qué pasaba? Este dispositivo usa esa energía para algún fin determinado. Algo de disipación de energía hay acá, ocurre. Por lo tanto, al entrar esas cargas
tienen más energía que cuando salen, que cuando se van. Y por eso el signo se toma de esta manera, en los elementos resistivos. ¿Bien? Entonces, resumen. Cuando en un elemento resistivo, al recorrerlo, primero ingresemos por el signo más y salgamos por el signo menos, quiere decir que la tensión que va a caer en los bornes de ese dispositivo, en los extremos, la vamos a considerar como positiva. Vamos a considerar como que coincide con nuestra notación. En cambio, en el caso de la fuente de tensión, fíjense que el signo, o sea, la polaridad sería opuesta, pero la vamos a considerar como positiva cuando sea opuesta a la de la resistencia. Es decir, si dijimos que en una resistencia entramos por el positivo y salimos por el negativo, eso lo consideramos como algo positivo. Pero en el caso de la fuente de tensión, vamos a considerar positivo cuando entramos por el negativo y salgamos por el positivo. O sea, inverso a lo de la resistencia. Al revés sería. ¿Sí? Entonces, dicho esto, ¿cuál sería la idea de establecer la segunda ley de Kirchhoff? Vamos a la primera malla. La primera malla que dice M1, que es esta que se ve acá, es este caminito cerrado, ese bucle que aparece. Fíjense, cuando venimos por acá, vamos recorriendo, llegamos a la resistencia 1. ¿Cómo estamos entrando? ¿Por un signo positivo o por un signo negativo? ¿Cómo la estamos recorriendo? ¿De más a menos o de menos a más? Si estamos yendo en sentido horario. De más a menos, exacto. Estamos yendo de más a menos. Y ese dijimos que era nuestro sentido positivo de la tensión, en el caso de las resistencias. Entonces acá vamos a recorrer o abarcar una tensión BR1 que va a ser positiva, porque coincide con lo que expliqué anteriormente, que va a ser nuestro sentido positivo. ¿Por qué? Y porque el sentido de circulación, mejor dicho, el sentido arbitrario que establecí de giro, que en este caso es horario, para definir a la malla 1, coincide con que al ser este un elemento resistivo estoy entrando por el positivo y saliendo por el negativo. Si hubiese sido al revés, si esto era menos y esto era más, esa BR1 que recorro sería negativa. Pero como justo coincide con la forma en que decidimos darle la polaridad a esta tensión, esa tensión es positiva. ¿Qué pasa en el caso de R2? ¿Va a ser positiva o negativa? Si estoy entrando por el más, o sea, sigo por acá, agarro la tensión R1. Vengo por acá, me choco con la resistencia 2, en donde se va a generar una tensión en esa resistencia que se llama BR2. Si es más y menos, ¿qué es? ¿Positiva o negativa? BR2. Entro por el más, salgo por el menos. ¿Positiva? Positiva porque es exactamente igual a este caso, que si yo venía por acá, entraba por más, salía por menos. Positivo. Entro por más, salgo por menos. Positivo. Cierro. Listo. En un lado de la igualdad, ¿qué me va a quedar? BR1 más BR2. ¿Sí? Segundo paso. Por ahora lo que consideré fue solamente las resistencias para establecer un lado de la igualdad. Del otro lado de la igualdad voy a considerar, me voy a olvidar de las resistencias en el recorrido en esa malla y solamente voy a considerar las fuentes de energía, los generadores, en este caso la fuente de tensión.
Si yo arranco por acá, arranco por acá, arranco por acá, me olvido de las resistencias, llego acá. Entro en menos, salgo con más. B1, ¿es positivo o negativo? Positivo. Hay un positivo de Neumann también. Yo entendí que era negativo cuando era la fuente de tensión. Exacto, negativo, entendí yo también. Bien, aclaro, cuidado que dijimos que para elementos resistivos lo que siempre sucedía era que las cargas llegaban con más energía y se iban con menos energía. Entonces su sentido de polaridad era más menos. Y cuando recorríamos en una malla y queríamos darle signo a esa tensión, nuestro sentido iba a ser, si entro en más y salgo en menos, en una resistencia, es positivo. En el caso de los generadores, ese generador tiene que, o sea, le da energía a esas cargas que salen. Entonces, las salientes son de signo positivo y las entrantes llegan con menos energía. Son de signo menos. Pero si consideramos el mismo sentido de circulación, lo voy a considerar positivo cuando entro por el signo menos y salgo por el signo más. Porque es como realmente funciona este dispositivo de manera física. Tiene siempre el signo positivo saliente porque le da más energía a las cargas, ¿sí? Entonces, ojo que si bien está invertida la polaridad de la resistencia con respecto a la fuente, cuando yo considero una resistencia, considero más menos. Cuando considero una fuente de tensión, considero menos más como positivo. Menos más. ¿Sí? Entonces B1 sí sería positivo, no negativo. ¿Ok? Si no estaría, Perfecto, entendido. ¿se entendió? Buenísimo. Si no, estaría teniendo un criterio similar al de la resistencia. Si yo considerase positivo acá y negativo acá. ¿Se entiende? Entraría con más y saldría con menos. De la misma manera que acá. Entro con más y salgo con menos. Pero no se comportan de la misma manera estos dos dispositivos. Uno disipa energía, esta resistencia, y este entrega energía. Entonces no corresponde que yo los considere de la misma manera. Voy por acá, en la malla 1, tengo que establecer el signo de esta BR1. Si entro por el positivo y salgo por el negativo, BR1 es positivo o negativo. Esa es la pregunta. Es algo que ya, Positivo. es algo que ya vimos, estoy repasando. Positivo, porque entro en más y salgo en menos en una resistencia, lo considero positivo. Me queda BR1. De la misma manera, entro por positivo en BR2, salgo por negativo. Al ser una resistencia, me coincide con mi sentido de la polaridad, positivo. Entonces me queda BR1 más BR2. Listo, terminé. Volví al mismo lugar. Ahora con la fuente. Del otro lado de la igualdad, con la fuente entro por negativo, salgo por positivo. En el caso de una fuente, eso lo consideraba como positivo. Entonces me queda B1. ¿Qué me queda en esta malla? ¿Cómo me queda planteada la segunda ley de Kirchhoff? BR1 más BR2 es igual a B1. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Hagamos el de la malla 2 a ver si se entiende mejor. Yo lo voy recorriendo y les voy preguntando. Vamos con M2, que sería este
bucle, este camino cerrado, que parte de un punto, no vuelve a pasar por el mismo punto, solo cuando termina, cuando retorna al punto inicial. Arranco. Supongamos que después de esta resistencia, entonces, con lo primero que me choco es con BR3. Entro por más, salgo por menos. BR3 es positivo o negativo. Positivo, unánime, muy bien, perfecto. Sí, sigo. Llego a R4. Entro por más, salgo por menos. ¿BR4 es positivo o negativo? Positivo, muy bien. Entonces, por ahora tengo BR3 más BR4. Sigo, llego a BR2. Entro por menos, salgo por más. Se me dio vuelta. ¿Qué signo tiene BR2? Negativo. Exactamente. Reviso si hay fuentes de tensión. ¿Hay fuentes de tensión en esta malla? ¿O hay solo resistencias? No hay fuentes de tensión. ¿Cómo quedaría la ecuación de la malla M2? Supuestamente sería BR3 más BR4 menos BR2. ¿Y a qué es igual eso? Y a 0. Porque no hay fuentes de tensión. Repaso. La segunda ley de Kirchhoff me va a servir para despejar tensiones en general. ¿Sí? Y va a entrar en juego el concepto de malla. Las mallas que son bucles, caminos cerrados, en sentido arbitrario, que yo voy a establecer. Podría haber sido así o podría haber sido al revés. Es indistinto, debería darme lo mismo. Si quieren después hacemos algún ejemplo de estos, pero invertido. Y vemos qué nos da. Más allá de que cambien los signos, vamos a ver que vamos a llegar a la misma igualdad. Esta segunda ley de Kirchhoff, ¿qué me vincula? Me vincula la tensión que va a entregar cada una de las fuentes con la tensión que va a tener cada una de las resistencias. Es decir, la suma de todas las tensiones de las fuentes van a tener que ser equivalentes a la suma de las tensiones de las resistencias. Acá entra en juego también el concepto de polaridad y de cómo establecemos la polaridad. Bien, yo por ahora les dije que para elementos resistivos, nosotros en esta cátedra lo que consideramos es que el signo positivo está, o sea, esto ya estaría estableciendo un sentido de circulación de la corriente también. Pero si yo pienso que la corriente acá es en este sentido, porque en general la fuente de tensión provee de energía al circuito, y si provee de energía al circuito, acá van a salir cargas con energía, y si salen cargas con energía, quiere decir que está circulando una corriente hacia allá, ¿bien? Que esa corriente, ese flujo de cargas, ¿qué va a hacer? Va a entregar energía a esta resistencia. Si le entrega energía, tiene más energía acá que cuando salen esas cargas. Por eso el signo me queda más menos, en una resistencia. Entonces, para resumirlo, resistencia, entro más, salgo con menos. Entro más, salgo con menos, lo considero positiva a la tensión que se disipa en esa resistencia. El generador, ¿cómo lo considero positivo? Entro en menos, salgo en más. Al revés. ¿Pero por qué? Y porque así físicamente es como se comporta una fuente de tensión. Las cargas no salen con menos energía, porque tienen que aportar energía al circuito. Entonces siempre que salgan, ojo que yo ahora digo salen y ya marco para acá porque
estoy estableciendo el sentido de la corriente hacia allá. Podría haber pensado hacia allá y me cambian todos los signos. Por ahora seguimos con lo que venimos viendo. Les aclaro que eso es indistinto siempre y cuando ustedes sean coherentes con los sentidos de la polaridad. Bien, si yo doy vuelta al generador, se me invierten las polaridades, pero posiblemente llegue a las mismas ecuaciones. Bien, por ahora lo que les recomiendo es siempre pensar, si tengo un generador acá con el signo positivo arriba, va a haber un sentido de circulación de la corriente en este sentido. Esta resistencia va a ser más menos. Esa corriente se va a dividir en una corriente hacia acá y otra hacia acá. Y por acá va a circular una corriente, voy a entrar con más menos, y por acá otra más menos. Y la suma de esas dos me vuelven a dar la que circulaba por acá, que es la misma que entró, se dividió en estas dos, vuelven a entrar por acá, se suman y sale por acá. ¿Bien? ¿Qué pasa? Al establecer esas polaridades, una vez que tenemos estas polaridades, podemos aplicar la segunda ley de Kirchhoff de tensiones y sumar las tensiones para ver si nos da igual a la tensión de la fuente en el caso de cada malla en particular. Por ejemplo, en esta malla no teníamos ningún tipo de fuente. Entonces la suma de las tensiones en esas resistencias y nos tienen que dar cero. Se tienen que cancelar las tensiones que caen en la resistencia. Fíjense que en esta ecuación que sacamos acá, hay una que tiene signo negativo, que tiene lógica esta porque nos va a quedar en definitiva que BR2 va a ser igual a BR3 más BR4. Y ahí sí tenemos una igualdad, no nos da algo igual a cero. Vuelvo, entonces, en resistencias, si entro en positivo, salgo en negativo, la tensión es positiva. En generadores o fuentes de tensión, si entro en negativo y salgo en positivo, la tensión es positiva. En resistencias, si entro en negativo y salgo en positivo, como pasó con R2, la tensión me da negativa. Se me cambia de signo. En una fuente, si en vez de la malla la consideraba en este sentido, la considero al revés, antihorario, si me hubiese dado positivo, negativo, la tensión es negativa. Porque la polaridad que definimos era menos más. Ese fue el repaso. Voy a la malla 1. La malla 1 es esta. Entro en positivo, salgo en negativo. BR1 es positivo, porque es una resistencia. BR2, entro en positivo, salgo en negativo. BR2 es positivo. Ya tengo el primer lado de la igualdad. Me falta el otro lado ahora. Pienso en la fuente. Recorro de vuelta la malla. Entro en negativo, salgo en positivo. Eso era tensión de generador positiva. Me queda más B1. Entonces en esta malla me quedaría que BR1 más BR2 es igual a B1. Bien. M2. Arranco por acá. Entro positivo, salgo negativo. BR3 es positivo. Entro positivo, salgo negativo. Como es una resistencia, BR4 es positivo. Me encuentro con R2. Entro por negativo, salgo por positivo. Se me invirtió la polaridad. BR2 no es positivo, es negativo. Vamos con la malla 3. La malla 3 parte de acá, recorre como sería todo el perímetro del circuito y vuelve al mismo lugar. Vamos, les voy preguntando. Vengo por acá, me encuentro con BR1. Entro positivo, salgo negativo. BR1, ¿qué signo tiene? Positivo. ¿Sí? Si estamos todos de acuerdo, seguimos. Bien. Sigo por acá, sigo por acá, sigo por acá. BR3. Entro en positivo, salgo por negativo. ¿Qué signo tiene BR3? Positivo. Vamos a BR4. Entro en positivo, salgo en negativo. ¿BR4 es positivo o negativo?
Positivo. Bien. Y listo. Terminé de recorrer las resistencias. ¿Cómo me quedó la ecuación del lado izquierdo? BR1 más BR3 más BR4 y listo, ahí cerré. Ahora que nos falta ver la fuente de tensión. Me olvido de las resistencias. Recorro el circuito. Encuentro acá. Si ya definí el sentido de circulación de esta malla, en este sentido. Entro en negativo, salgo en positivo. B1, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Positivo. Ahí apareció un negativo. A ver, veredicto final. Positivo. B1 es positivo. ¿Por qué? Porque en los generadores no pensamos como una resistencia que entramos por positivo y salimos como negativo, sino que es al revés. Entramos por negativo y salimos por positivo. Si ocurre eso, la tensión asociada a ese generador es positiva. Y por eso B1 está positivo. Vamos a algo un poco más cargadito. No se asusten que si entendieron el ejercicio anterior, este lo van a poder hacer. Vamos con la malla 1 y les voy a pedir a ustedes si se animan a escribir la ecuación. Mientras la van pensando, yo los voy ayudando, les voy tirando info. La malla M1 es esta. Abarca la resistencia 1, la fuente de tensión 2, la resistencia 2, la resistencia 3 y la fuente de tensión 1. Voy a pensar, acuérdense que siempre lo recorría dos veces. De un lado de la igualdad ponía las tensiones que caían en las resistencias, del otro lado de la igualdad las que caen, o las que mejor dicho ocurren en las fuentes. Arranco por las resistencias, me olvido de estos dos generadores, de estas dos fuentes de tensión. R1, entro más, salgo con menos. Piensen ustedes el sentido de BR1, o sea, el valor de R1 si es positivo o negativo. BR2, entro en menos, salgo en más. Ojo ahí con el signo. BR3, entro en más, salgo en menos. Y terminé. ¿Cómo quedaría la ecuación de la malla 1 del lado izquierdo? BR1 es, entro en más, salgo en menos, positivo. BR2, entro en menos, salgo en más, negativo. BR3, entro en más, salgo en menos, positivo. Terminé. Ahí veo que escriben que coinciden. Bien. Perfecto. Nos queda el otro lado ahora de la igualdad. Atenti a los generadores. B1, entro en menos, salgo en más. ¿Eso era signo positivo del generador o negativo? Si entro en menos y salgo en más. Positivo. Unánime. Muy bien. Qué bueno que se entendió. Sí, positivo. Entonces B2 es positivo o negativo si entro en más y salgo en menos. Negativo. Buenísimo. Entonces, ¿cómo me queda del otro lado de la ecuación? B1 menos B2. Vamos con la malla 2. A ver si se animan a poner directamente la ecuación. Yo los voy ayudando. ¿Qué tengo en la malla 2? Tengo R4,
tengo B3, tengo R5, tengo R2. 4 elementos. Arranco de acá. BR4. Es una resistencia. Entro en más, salgo en menos. Por ahora veo solo las resistencias. Me olvido de la fuente. Me olvido de la fuente. Llego a la resistencia 5. Entro en menos, salgo en más. Llego a la resistencia 2. Entro en más, salgo en menos. ¿Cómo les quedó eso? Del lado izquierdo nos queda entonces. En R4 entro en más, salgo en menos, positivo. En R5 entro en menos, salgo en más, me queda negativo. Entonces dijimos BR4 menos BR5 más BR2. Si lo ordenamos para que sea creciente, nos queda BR2 más BR4 menos BR5. Y si vemos del otro lado de la igualdad, nos olvidamos de las resistencias y tenemos en cuenta solo la fuente, ¿qué pasaba acá? Quiere decir que la tensión correspondiente a ese generador o esa fuente de tensión va a ser negativa. ¿Sí? Vamos con la malla 3 y a ver quién tira la ecuación de una. Vamos con las resistencias. BR1 más menos. Entro por más, salgo por menos. BR4, entro por más, salgo por menos. Me olvido de R3 por ahora. BR5, entro por menos, salgo por más. BR3, entro por más, salgo por menos. Y terminé. Entonces, sí, tenemos R1 positivo, R4 positivo, R5 negativo, R3 positivo. El único que nos queda negativo es R5. Bien. Y con las fuentes, ¿qué tenemos? Menos más B1 positiva, más menos B2 negativa, más menos B3 negativa. Esa es la ecuación definitiva. A ver si podemos aplicar todo esto a un caso práctico de conectar un amplificador a unos altavoces, que es lo más interesante. Primero hagamos una especie de conclusión de estas dos leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff que nos muestra que las corrientes entrantes en un nudo, a través de distintas ramas, se van a terminar repartiendo en corrientes salientes del mismo nudo por el resto de las ramas. ¿Sí? Y la segunda ley de Kirchhoff, ¿para qué nos sirve? Bueno, nos dice que la tensión que proveen todas las fuentes de alimentación va a estar repartida en las distintas resistencias que se conecten a esas fuentes. ¿Bien? Ahora bien, a la hora de interconectar resistencias, vamos a tener dos formas de hacer esto: en serie o en paralelo. Hasta ahora vinieron apareciendo esos conexionados, pero no hicimos ningún cálculo de corrientes y tensiones. Solamente encaramos leyes de Kirchhoff, pero no les dimos valores a cada una de las tensiones, a cada una de las corrientes de esos circuitos. Vamos a tratar de llegar a ese paso final. ¿Qué pasa? Cuando tengamos una conexión o una interconexión de resistencias en serie, fíjense que cada una de esas resistencias se conecta una a continuación de la otra. O sea, un borne de una de las resistencias va a estar conectado al borne de la siguiente y el siguiente a la que le sigue. ¿Sí? O sea, van a estar interconectados por un solo borne o terminal.
Otra cosa particular que va a suceder es que si nosotros aplicamos una tensión en estos dos puntos, va a haber una única circulación de corriente por el circuito. O sea que todas las resistencias se van a, o mejor dicho, en todas las resistencias va a atravesar una misma corriente I. ¿Sí? Pero, ¿todas van a tener la misma tensión? No. Cada una va a tener una determinada tensión. La resistencia 1 va a tener una determinada tensión BR1. La resistencia 2 va a tener otra tensión BR, que acá debería decir 2. Y la resistencia 3 debería tener una BR3. ¿Bien? Lo que sí va a suceder es que la suma de cada una de estas tensiones debería darme la tensión que yo aplico acá. ¿Y por qué eso es así? Bueno, porque esto no es otra cosa que una malla de un circuito. Entonces, se tiene que validar la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué me dice la segunda ley de Kirchhoff? Y que cada una de las tensiones que caen en estas resistencias, si yo las sumo todas, me tendría que dar la tensión que le estoy proveyendo al circuito. Posiblemente acá yo conecte un generador, una fuente de tensión. ¿Sí? Entonces, conclusión de la conexión en serie, una única corriente y la tensión se va a repartir en las resistencias. O sea que esta B va a ser igual a, de acuerdo a la polaridad, ¿no es cierto? Pero en este caso sería igual a BR1 más BR2 menos BR3. ¿Bien? ¿Qué va a suceder? Que nosotros vamos a poder modelar el comportamiento de esa interconexión de resistencias mediante lo que se llama un circuito equivalente, que se va a comportar de la misma manera que las resistencias todas conectadas en serie, pero lo vamos a modelar con una única resistencia. ¿Cómo encontramos esa resistencia equivalente? Bueno, en el caso de un circuito serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias interconectadas. ¿Bien? Entonces, en el caso anterior, que teníamos 3 resistencias, voy a volver para atrás, la resistencia equivalente sería la suma de el valor R1 en ohms, más el valor de R2, más el valor de R3. Y eso nos daría una resistencia equivalente. Con esa resistencia equivalente, y conociendo la tensión a la entrada de ese circuito, nosotros ya podríamos aplicar ley de Ohm. Podríamos calcular I. ¿Por qué? Porque V sobre R sabemos que es I. El tema es que si tenemos 3 resistencias conectadas, y nosotros no podríamos hacer V sobre R1, porque no está solamente R1 en este circuito. También está R2 y está R3. Entonces, ¿qué necesitamos? I. Una resistencia equivalente, algo que modele el comportamiento de estas 3 resistencias en conjunto, como una sumatoria, y que ahí sí yo puedo decir, bueno, a este circuito lo pienso equivalente a esta tensión conectada a una única resistencia. ¿Y esa única resistencia cuál sería? La suma de R1 más R2 más R3. Al sumar esas 3 yo ya tendría un circuito equivalente. Entonces puedo hallar la corriente esta que circula por acá. ¿De qué manera? Con la idea de Ohm, B sobre R, en donde esa R sería la R equivalente. Y ahí puedo obtener I. Una vez que tengo la corriente que circula por este circuito, podría hallar la tensión que cae en cada una de las resistencias. ¿Por qué? Porque la tensión va a ser la corriente que circula por el valor de la resistencia. B es igual a R por I. Y haciendo eso en cada una de las resistencias me va a quedar la corriente que ya calculé multiplicado por el valor de la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser circuladas por una misma corriente,
el valor de resistencia más grande, como la tensión es R por I, y I es siempre la misma en cada una de las resistencias, la R que sea más grande va a estar asociada a un voltaje, a una tensión más elevada. Entonces, si esta R, por ejemplo, vale 100, y esta vale 10, y esta vale 5, probablemente acá haya mucho mayor tensión que en estas otras dos, porque su valor de resistencia es mayor. Entonces, la tensión que se va a generar en sus terminales, en sus bornes, va a ser mayor. A su vez, si pensamos en que la resistencia equivalente es la suma de las resistencias, siempre esa resistencia equivalente, al ser una suma, nos va a dar más grande que la resistencia más grande que tenga nuestro circuito, porque siempre le estamos sumando un valor positivo que se va a ir adicionando. Entonces, la resistencia equivalente en un circuito serie siempre va a ser más grande que la que tenga cada una de las resistencias individualmente. Bien, ¿qué pasa en el caso de conexión en paralelo? Bueno, acá las resistencias no se interconectan solo de uno de sus terminales, sino desde ambos. Fíjense que los bornes de esta resistencia están unidos por cables a los bornes o extremos de esta otra resistencia R2, y a su vez esa también se une a R3. O sea que están desde sus dos extremos todas unidas al generador. Como están todas entre estos dos puntos unidas al generador, a la fuente de tensión, todas van a tener la misma tensión entre sus extremos. ¿Sí? Que va a ser siempre B. Va a ser la tensión que entregue el generador. O sea que ya me queda fija la tensión entre los extremos de cada una de las resistencias cuando yo tengo un conexionado serie. ¿Qué va a ir variando en cada una de estas ramas? Bueno, la corriente. La fuente de tensión va a proveer energía, va a haber una corriente que suministre el generador, esa fuente, y esa corriente se va a repartir en cada una de esas resistencias, en las distintas ramas del circuito. Bien. ¿Qué sucede? De la misma manera que antes, nos interesa modelar el comportamiento de estas tres resistencias como si fuesen una única. ¿Para qué? Y para obtener, si nosotros conocemos el valor de tensión que aplicamos y sabemos cómo se comportan las tres en simultáneo, la idea sería conseguir esta corriente. Entonces tendría que obtener una resistencia equivalente de un circuito paralelo. ¿Cómo lo logro? Con la siguiente fórmula. La resistencia equivalente es el inverso de la suma de los inversos. ¿Sí? O sea, en vez de sumar las resistencias, sumo el inverso de la resistencia, o sea, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así sucesivamente. Y a ese resultado le vuelvo a aplicar el inverso, 1 sobre lo que me dio. Y así obtengo la resistencia equivalente. De esa fórmula puede verse que la resistencia equivalente va a ser siempre más chiquita que la más chica de las resistencias que integren ese circuito. ¿Sí? Entonces, en comparación con el circuito serie, cuando empezamos a interconectar resistencias en serie, la resistencia equivalente se agranda. Cuando empezamos a conectar resistencias en paralelo, la resistencia equivalente se vuelve cada vez más chiquita. Para el caso que posiblemente se encuentren en la práctica, que sea de conectar dos resistencias y no más, la fórmula anterior puede simplificarse a la que se ve aquí, que queda un producto entre las resistencias dividido la suma de las dos resistencias. R1 por R2 sobre R1 más R2.
vamos a intentar aplicar todo lo que vimos hasta ahora en el conexionado de los altavoces. Nos quedan unos 5 o 10 minutitos. Los voy a tratar de desarrollar un poco rápido para que tengan la idea, la conclusión final, que se entienda. Y recuerden que todo esto está en el apunte de herramientas para resolver circuitos eléctricos que ya está disponible. Son los mismos circuitos, los que utilicé, solo que acá los estoy explicando en detalle, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros queremos conectar múltiples altavoces a un determinado amplificador de potencia. Bien. ¿Qué nos da como dato el fabricante, por ejemplo, del amplificador? Nos va a dar una determinada potencia nominal que puede llegar a entregar, pero esa potencia nominal depende de lo que le conectemos, de la carga, lo que se llama la carga en electrotecnia, que sería el valor de resistencia que le suministremos, ¿no? Entonces, en general, el fabricante nos va a decir, bueno, si vos a este amplificador le conectás una carga de tantos ohm, por ejemplo 8, nominalmente, o sea, en el funcionamiento común, normal de ese dispositivo, se va a disipar tanta potencia, que en este caso es de 100 vatios. Ese es el dato que nos estaría dando el fabricante. ¿Cómo podríamos deducir de acá la tensión nominal, esta tensión que nos va a dar ese amplificador? Bueno, si nos dice que esa impedancia es de 8 ohms, o sea, esa resistencia de carga es de 8 ohms y que con 8 ohms al conectarlo al amplificador, que es esta fuente de tensión, se disipan 100 vatios, si recordamos esta expresión para obtener la potencia, que era V cuadrado sobre R, ¿sí? La potencia que se disipa en una resistencia, ¿se acuerdan que habíamos visto tres fórmulas? Una era V por I, la otra era R por I cuadrado y la otra era V cuadrado sobre R. Esa es la que estamos aplicando acá. ¿Por qué? Y porque nosotros conocemos la potencia y conocemos la resistencia. ¿Y qué nos interesaría obtener? La tensión nominal, o sea, en el normal funcionamiento que nos va a entregar este amplificador. Entonces tendríamos que despejar V. ¿Cómo hacemos? Y nos va a quedar que V es igual a la raíz de P por R. En este caso particular, si P vale 100 y R vale 8 ohmios, nos va a quedar la raíz de 100 por 8, o sea, 800. Y ese valor da algo así como 28,28 voltios. Esa tensión se va a mantener fija en bornes del amplificador. Como es una fuente de tensión, por definición, suponemos que esa tensión se mantiene siempre constante independientemente de lo que le conectemos a ese circuito, porque es una fuente de tensión. ¿Qué nos interesaría hallar ahora? Me fui para atrás, perdón. La corriente nominal que circula por ese circuito. En definitiva, esa corriente nos sirve quizás hasta ahí nomás. ¿Por qué? Y porque si nosotros conectamos más de un altavoz, posiblemente la corriente esa cambie, no sea la misma. Entonces, quizás está bueno para saber la corriente nominal que circula, o mejor dicho, que entrega ese amplificador, para saber si yo conecto si yo realizo otro conexionado y le estoy demandando mucho más corriente, para saber hasta qué punto lo puedo exigir o no. Entonces, ¿cómo obtengo la corriente que va a circular por este circuito? V sobre R. Ya sé que la R es de 8 ohms, ya sé que la V es de 28,28 volts, porque lo calculamos, y eso nos da, V sobre R, una corriente de 3,53 amperes. O sea, resumiendo, ¿qué me dijo el fabricante? Si vos le conectás una resistencia, una impedancia de 8 ohmios a tu amplificador,
en bornes de ese ampli vas a tener 28,28 voltios, se van a disipar 100 vatios en esa resistencia y va a recorrer, vas a tener una corriente de 3,53 amperes. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Como es una fuente de tensión, al conectar otros dispositivos, se supone que se tiene que mantener esa tensión en bornes. Pero la corriente no va a ser la misma, va a ir variando. Y por lo tanto, la potencia que le vamos a ir exigiendo a este amplificador también va a ir variando. Vamos al caso de conexión en serie. Supongamos que en vez de tener un altavoz de 8 ohms, nosotros tenemos dos. Y los conectamos en serie. ¿Qué era en serie? Y bueno, desde el extremo de uno de esos conectores de esa resistencia, uníamos al otro. ¿Se acuerdan que en un circuito serie había una única corriente que recorría el circuito? Se puede pensar como una única malla, ¿no? O como una única rama, mejor dicho. Entonces, ¿cómo sería la resistencia equivalente en este caso? ¿Qué valor tendría la resistencia equivalente? Si es un circuito serie y cada una de esas resistencias vale 8 ohms. En el circuito serie se sumaban, ¿se acuerdan? 16 ohms. Sí, es correcto. Entonces tendríamos la suma 8 más 8, 16. Este era el diagrama que les mencioné anteriormente del circuito equivalente. Entonces esto que vemos a la izquierda se comporta de la misma manera que lo que vemos a la derecha. Como si estas dos resistencias formaran parte de una única que es equivalente. ¿Y qué valor tiene? 8 más 8, o sea 16. ¿Para qué hago esto de obtener la resistencia equivalente? Y bueno, porque yo quiero hallar la corriente que va a circular en ese circuito. Y teniendo el valor de cada una de las resistencias individuales no puedo obtener eso. Necesito algo que me diga cómo se comportan estas dos en conjunto. Y eso es la resistencia equivalente. Entonces obtengo el valor de resistencia equivalente, me da 16. ¿Qué puedo hallar ahora? La corriente. ¿Cómo la encuentro? Y si tengo la tensión, que ya la calculé anteriormente por el dato que me dio el fabricante, que era 28,28, y sé que la resistencia es 16 volts, puedo obtener la corriente que va a circular por ese circuito equivalente, que es la misma que circula por acá. Y me da 1,77 amperios. Fíjense que es la mitad del caso anterior. ¿Qué podría obtener? También la potencia que le estoy demandando al amplificador. O sea, si yo sé que en el amplificador me está brindando una tensión en sus bornes de 28,28 voltios y sé que la corriente que me demanda la carga, los altavoces, es de 1,77 amperios, si las multiplico, llego a que le estoy pidiendo 50 vatios al amplificador. O sea, la mitad de lo que él me dio como potencia nominal. No lo estaría exigiendo demasiado. Y si analizo la potencia que se disipa en cada una de estas resistencias que están modelando los altavoces, como sé que la corriente que circula es de 1,77 amperes y conozco que la resistencia es de 8 ohm, aplicando la fórmula de potencia, R por I cuadrado, reemplazando I en 1,77 y R en 8, tanto la potencia que se disipa en R1 como la que se disipa en R2 es de 25 vatios. Y fíjense que no es casualidad que si se disipan 25 vatios acá y se disipan 25 vatios acá, me da un total de 50 vatios, que es equivalente a lo que me está entregando de potencia el amplificador. Y ahí podemos ver otra cuestión que es el principio de conservación de potencia, o de la energía, mejor dicho, que la energía que está entregando este amplificador, que nosotros la medimos en energía con respecto al tiempo, la potencia, los 50 vatios esos, se reparten 25 en uno, 25 en otro. ¿Bien? Eso es el conexionado serie. En definitiva,
podemos decir que al conectar dos altavoces en serie, la resistencia equivalente es mayor. ¿Y qué va a originar que la resistencia equivalente sea mayor? Bueno, que la corriente que va a circular por el circuito va a ser más chiquita. Y si yo le demando menos corriente al amplificador, estoy haciendo que me entregue menos potencia. O sea que en principio lo podría estar desaprovechando. Y a su vez, al haber menos corriente circulando por el circuito, la potencia que se disipa en cada uno de los altavoces también es más pequeña. Bien. Este sería el conexionado serie, pensando en vez de en resistencias, directamente haciendo como un esquema con altavoces, ¿no? Y viendo las polaridades. ¿Qué pasa en una conexión en paralelo? A ver si puedo llegar a terminar este caso y ya con esto iríamos cerrando. Dijimos que en una conexión en paralelo, las resistencias todas tienen la misma tensión, que sería en este caso la que aporta nuestro amplificador, ¿no es cierto? Pero fíjense que por cada resistencia va a circular una corriente distinta. Me interesa ahora modelar el comportamiento de estas resistencias en paralelo. ¿De qué manera? Bueno, obteniendo una resistencia equivalente. ¿Para qué? Para poder hallar esta corriente que circula, que va a ser la misma que va a circular acá. Como si estos dos formaran parte de una única resistencia. O sea, voy a obtener la corriente que entrega el amplificador, que provee el amplificador. ¿Cómo era la resistencia equivalente de un circuito en paralelo? ¿Se acuerdan cómo la obtenía? En el caso de dos resistencias en paralelo. Era la suma, el inverso de la suma de los inversos. Pero para el caso particular de dos resistencias, eso, ahí está, la fórmula que pones, María, Carolina, es esa, exactamente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? 8 por 8 dividido 8 más 8, ¿no? ¿Qué es esto que se ve acá? Esa fórmula, y si reemplazan y resuelven, les da 4 ohmios, que era un poco lo que ya veníamos adelantando antes, que al conectar en paralelo, perdón, las resistencias, la resistencia equivalente nos da más chica que la resistencia de cada una individualmente. ¿Sí? Con esta resistencia equivalente ya tenemos la tensión que brinda en sus terminales el amplificador, tenemos la resistencia, ley de Ohm, I es igual a V sobre R. Calculo la corriente. 7,07 amperes. El doble de corriente nominal. La que me decía el fabricante que puede entregar o que entrega en condiciones normales de funcionamiento el amplificador. Yo acá, si conecto estos dos altavoces en paralelo, ya le estoy pidiendo el doble de corriente. Cuidado con eso. ¿Cómo va a ser la potencia que va a tener que suministrar ese amplificador? Si le estoy pidiendo una corriente de 7 amperes y ya la tensión que mantenía en bornes habíamos calculado que era 28,8, nos da algo así como 200 vatios que tiene que entregar el mismo amplificador, que en condiciones nominales dijimos que funciona con 100 vatios. Entonces le estamos pidiendo el doble de potencia. ¿Sí? Y fíjense que si queremos calcular la resistencia, perdón, la corriente que circula en cada una de estas resistencias, podemos volver a aplicar ley de Ohm. O sea, V sobre R, pero ahora conociendo la V del circuito y en la R no entrando con la equivalente, sino con la individual de cada una de las resistencias. O sea, en este caso habíamos hecho la tensión del amplificador sobre la R equivalente, ¿para qué? Para obtener la I del amplificador, que sería la que circula por acá. Ahora la que nos interesa obtener, o las que nos interesa, serían IR1 e IR2. IR1, ¿cómo la obtengo? Conozco la tensión en estos bornes, que es V. Conozco la resistencia, me queda V sobre R1.
Y R2, ¿cómo la obtengo? Y la tensión acá en estos bornes sigue siendo la misma, que es B1, pero va a ser dividido R2. Como tienen las dos 8 ohms, es exactamente lo mismo. Me queda B sobre R1 o R2 es lo mismo, y me da 3,53 amperes. Lo cual valida también la ley de Kirchhoff de corriente. ¿Por qué? Y porque acá tengo una corriente de 3,53 que sale y una de 3,53 que sale. ¿Y la que entra cuánto vale? Y la suma de estas dos. 3,5 más 3,5 da 7. ¿Sí? Entonces en este nudo se está validando la ley de Kirchhoff de corriente. Ahí empieza a cerrar un poco todo lo que venimos viendo. Con esas corrientes, ¿qué puedo obtener? La potencia que se disipa en cada uno de los altavoces. ¿Cómo obtengo esa potencia? R por I cuadrado. O B cuadrado sobre R, es indistinto. Debería dar lo mismo. ¿Sí? Si sé que la tensión que está aplicada es la que provee el amplificador, que era los 28,28 voltios, si lo elevo al cuadrado y divido por la resistencia me da 100 vatios. Esos 200 vatios que está entregando el amplificador se están repartiendo 100 en un altavoz y 100 en otro altavoz. Bien. Entonces, conclusión de la conexión en paralelo es que la resistencia equivalente se hace más chica, se hace menor. Si se hace menor la resistencia, la corriente que va a circular se va a agrandar, va a ser mayor. Entonces le estoy demandando más corriente al amplificador. Acuérdense que el fabricante nos dijo, como nominal va a circular 3,5 más o menos. Y nosotros acá le estábamos pidiendo 7 amperios, el doble. Entonces la potencia que va a tener que entregar también va a aumentar considerablemente. O sea que podemos llegar a sobreexigir al amplificador. La ventaja de esto es que la potencia que se disipa en cada altavoz es mayor. O sea, tenemos más potencia que llega a cada uno de los altavoces. Pero con el riesgo de sobreexigir el amplificador. Bien. Ese es el caso del conexionado en serie, en paralelo, perdón, que vimos recién. Bueno, y nos queda un último caso de un divisor de tensión, que esto lo voy a dejar, creo que era igual la última presentación, pero es una fórmula muy útil para obtener la tensión en una resistencia de manera simple. Bien, eso lo voy a dejar, revísenlo del apunte. Y con esto ya culminaríamos la parte de herramientas para resolver circuitos eléctricos.